inversión o cambios. Nuestros paquetes recorren unos 60 millones de kilómetros al año en transporte. El objetivo siempre se mide por lo que se consigue y nosotros hemos conseguido ¿Qué tiempos aquellos cuando Apple era manzana y BlackBerry era moda? El Grupo Connectia es un grupo empresarial que se compone básicamente de dos sociedades. Una es API, que es fabricante, implantador y empresa de consultoría de software de gestión de recursos humanos. Somos especialistas de nicho en el área. Y por otro lado está IS3, que es una empresa de servicios alrededor de todo lo que es la gestión de los recursos humanos. ¿Cuánta gente más o menos trabajáis en Connectia? Actualmente somos unos 50 empleados. ¿De facturación puedes decirme alguna cifra o...? Bueno, digamos que los últimos 3 años hemos mantenido una facturación constante y sostenida en todo lo que es los proyectos de gestión de recursos humanos. Vale. API era, creo, la empresa original, ¿no? Sí. De Connectia. Eso y luego, cuéntame un poco el cambio de nombre o... ¿Por qué se produjo? Vamos. API no ha cambiado de nombre, sigue llamándose Aplicaciones y Proyectos Informáticos, API para los amigos. Lo que sí que se produjo fue en un momento determinado que detectamos la demanda del mercado, la creación de una nueva sociedad de servicios que fue IS3 y que se unió a API, creando por tanto un grupo que tiene una oferta integral de gestión de recursos humanos desde lo que es la parte de fabricante, de implantador y de explotación de sus sistemas desde un nivel de software as a service o ASP hasta un nivel de externalización total de proceso a nivel de lo que el cliente desee. Porque vosotros venís, o API viene de un ERP en AS400. Correcto. Eso es el origen. Correcto. ¿Esto sigue funcionando o no me digas que sí? Bueno, algún cliente todavía tiene algún módulo, no el de nómina, pero algún módulo de SRP y sigue estando activo. Y nuestros socios fundadores nacieron con los sistemas intermedios middle range de IBM y como tal, cuando IBM en 1987 sacó al mercado el AS400 como su oferta estelar en ese momento para middle range, los socios fundadores se propusieron crear una plataforma totalmente nueva desarrollada para ese nuevo sistema. Esto tuvo vida hasta mediados, finales de los años 90, periodo en el cual a principios de los 90 sacamos la versión en Windows, primero en 16 bits y después el paso a cliente-servidor, a otros tipos de sistemas que no eran directamente las AS400. Por tanto, sí, nacimos en el mundo de AS400, en el mundo de gestión, bastante relacionados con el mundo de industria y de servicios y tenemos clientes desde esa época, desde hace 25 años ahora recientemente, un poquito más, que están con nosotros y han ido migrando de una plataforma a otra con una continuidad totalmente transparente para ellos. ¿Y desde cuándo, digamos, desde API o desde el Grupo Connectia, os dais cuenta, o sea, cuándo fue, digamos, eso, bueno, vamos a dedicarnos o vamos a focalizarnos en la parte de recursos humanos? ¿Y por qué, digamos? Sí, porque correcto. Quizá aquellos clientes que teníais originalmente empezaste a saber que ahí había un hueco de negocio, había una posibilidad, un nicho. Bueno, de todo el RP inicial, que hasta en la noche de los tiempos, la parte quizás más abierta desde el principio de los tiempos, la que tenía más potencia, siempre fue el área de recursos humanos, que al principio no se hablaba de recursos humanos. En los años 87-90 se hablaba de gestión de personal y por eso nuestra aplicación se llama GPCN, que es gestión de personal y cálculo de nómina. Pero ya en ese momento intuíamos que en recursos humanos las fórmulas cerradas no valen, al menos a una mediana gran compañía. Por tanto, aunque la arquitectura tenía unas restricciones en su momento, nuestra aplicación desde el principio permitía crear estructuras, crear elementos dentro de la ficha del empleado, de los candidatos, de los cursos, etcétera,
que daban una gran flexibilidad y que no requerían un desarrollo específico para ello. Esto era específico del módulo de nómina de recursos humanos y los otros módulos estaban más empaquetados, más cerrados. Con lo cual nos encontramos que la mediana gran compañía encontraba en nuestra solución algo que no estaba en el mercado. Decidimos, por razones de economía, de esfuerzos y de recursos, centrarnos totalmente en el área de recursos humanos, pues al cabo de unos 4 o 5 años, cuando empezamos a ver que efectivamente era nuestra propuesta de valor añadido diferencial respecto al resto de competencia. ¿Y eso sería más o menos en el 2000 ya? ¿O? El 92-93. En el 92-93, o sea que ya es focalizado. Nacimos en el 87. Y digamos el ERP, ¿cuándo dejáis un poco de desarrollarlo, por así decirlo, como tal, el global? Insisto, hay algún módulo todavía activo en el área de finanzas, en áreas de producción. ¿Que seguís desarrollando? Y que sigue, pero sigue como proyecto. Vale. Sigue como proyecto y ya no como producto. No como producto. Pero sí, todavía hay clientes que trabajan con él. Bueno, vamos a meternos en la parte de la funcionalidad del producto actual, ya que tenemos un poquito el background que es súper importante. Por lo que he querido intuir, como otros fabricantes de software para recursos humanos, queréis salir un poco del concepto, no, solo somos nómina, ¿no? Es decir, ¿es así? Es decir, ¿qué funcionalidades engloba el software que vosotros ahora mismo ofrecéis? Y primero, ¿cómo se llama el software? ¿Cuál es el nombre del software? Sí, te lo he comentado antes, es GPCN, que es gestión de personal y cálculo de nómina. Lo hemos mantenido. Posiblemente a finales de año una nueva plataforma que estamos preparando tenga un nombre distinto, pero todavía no es oficial, pero de momento es este. Entonces, como funcionalidad, la aplicación tiene actualmente empaquetados módulos de gestión laboral, tanto de nómina como de retribución flexible, como de gestión y retención del talento, tanto de selección como de formación, gestión por competencias, como módulos de portales, de cuadros de mando, de herramientas de toma de decisión, de workflows, etc. Pero todo esto hay que entenderlo en el modelo en el cual tenemos nuestra aplicación. Nuestra aplicación tiene 3 capas claramente diferenciadas, que son, por una parte, una capa de desarrollo. Esta capa de desarrollo incluye de serie todo un montón de herramientas para que un administrador que no tenga conocimientos de programación pueda crear expedientes completos. Un expediente, por ejemplo, es el de personal, o es el de candidatos, o es el de curso, o es el de proveedores de formación, o es el de vehículos, o el de equipamiento, con la estructura que quiera tener en cada uno de esos maestros, pues datos identificativos, histórico de cambios, etcétera, con los tipos de campo que él quiera incluir, de imagen, de tipo alfanumérico, de tablas. Algunos de esos campos pueden tener valor a partir de otros, por fórmulas que él introduzca, y todo ello lo pinta directamente en un formulario que a partir de ahí, si lo hemos montado nosotros, es esa capa funcional ya predefinida y modificable, o también puede hacer que todo eso sea accesible por parte de la organización a través de los módulos de portal. De manera que se pueden hacer cargas de variables o solicitudes, por ejemplo, de cursos, de viajes, de material, etcétera, que sigan todo un proceso de workflow, de autorizaciones, que adjunten documentos a los mismos. Esos documentos pueden estar residentes en carpetas o en gestores documentales externos, ¿vale? La aplicación, además, por el hecho de crear ese campo, queda automáticamente disponible tanto por la herramienta de importación de datos, que nos permite definir importaciones desde otras aplicaciones, a esos campos que hemos creado, genera ese campo también para las salidas de informes de cuadros de mandos y automáticamente está disponible para que determinados usuarios puedan acceder o no al mismo por el módulo de seguridad. O sea que en el fondo es un framework para desarrollar un portal de recursos humanos digamos, personalizado para cada cliente. Correcto. Eso es actualmente, lo que, si el cliente quiere desarrollarlo, por así decirlo. Eso es así. Que también supongo que lo daréis, toma, esto paquetizado a partir de lo que tú me has pedido, ¿no? Tenemos una oferta empaquetada, lista para usar, que puede ser modificable en un 20, en un 40, en un 80%, o puede ser un proyecto desde cero, si el cliente lo necesita.
Y además, actualmente nuestra oferta empaquetada es de recursos humanos, pero internamente, por ejemplo, nosotros hemos utilizado las mismas herramientas para desarrollar todo el CRM de gestión de clientes, de imputación de proyectos, etcétera, para la gestión nuestra interna. O sea que de vez en cuando también salís un poco del puro recursos humanos, por así decirlo, ¿no? Comercialmente no lo hacemos. Comercialmente no lo hacemos, pero la aplicación tiene la potencia suficiente para poderlo hacer. Y entonces, efectivamente, vamos hoy en día, cuando se habla de un software de recursos humanos, se va mucho más allá de lo que es la pura creación de nóminas y gestión de nóminas, ¿no? Correcto. O sea, eso sería una parte que cada vez entiendo que tiene incluso menos importancia, por así decirlo, dentro del global de opciones que dais, ¿no? Correcto. Esto es como la pirámide de Maslow. Tienes unas necesidades básicas que se supone que están cubiertas por la mayoría de fabricantes en este país actualmente, al menos los que han sobrevivido y tienen una oferta actual, y la parte de nómina, de cálculo de nómina, pues todos los fabricantes tienen un cálculo de nómina que se supone que está al día, que tiene un cálculo de seguros sociales y de impuestos adecuado y que da esa respuesta. Entonces, pero luego hay que añadir la necesidad más básica. Actualmente, ¿por dónde van las necesidades que nuestros clientes nos transmiten? Bueno, en la coyuntura actual y en el entorno actual que estamos, lo que prima sobre todo son herramientas que nos ayuden a reducir en la medida posible costes internos, y en este sentido, a nivel funcional, pues lo que te están pidiendo sobre todo son módulos de retribución flexible, de control de absentismo, de cuadros de mando y ayuda a la decisión. Y por otro lado, ligado no solamente con el software, lo que estamos notando es que cada vez hay una tendencia mayor a externalizar todo aquello que dentro de una organización no es el core business de la misma, dentro del cual están tareas de tipo administrativo, como son la carga de variables, el cálculo de nómina, la adición de recibos. Todo esto es lo que está haciendo IS3 también dentro de una oferta global y compacta. Esos cuadros de mando que me han mencionado varias veces, ¿qué tipo de indicadores se están mostrando en un cuadro de mandos en el Departamento de Recursos Humanos? Un tema de absentismo que me has comentado, tema de rendimiento, no sé, tema comisiones, por ejemplo, en el caso de fuerza de ventas. ¿Qué tipo de indicadores están? A ver, eso está accediendo tu cliente por ahí. Eso es lo mismo como preguntar qué estrategia debe seguir una compañía. Es decir, cada compañía, en función de su actividad y de sus objetivos, tiene que diseñar una serie de indicadores a partir de los cuales hará un seguimiento de la planificación que se ha marcado y de la desviación respecto a la misma para tomar esas decisiones. Eso a un nivel global, que sería el cuadro de mandos original, el de Kaplan y el Balance Scorecard, a nivel departamental es 3/4 de lo mismo. Es decir, a nivel departamental yo tendré unos objetivos. ¿Qué es lo que me preocupa? Me preocupa, pues, por ejemplo, el absentismo, tanto en la pública como en la privada. En la privada, porque con la reciente reforma laboral tenemos herramientas que nos permiten tomar una serie de acciones que en función del absentismo abarata bastante un coste de indemnización. Y en la pública, porque a diferencia de la privada, lo que está pasando es que este absentismo se está disparando. Entonces, interesa saber dónde realmente se está produciendo. Los cuadros de mando que nosotros tenemos nos permiten que cualquier indicador que queramos lo podamos reflejar en ese cuadro de mandos. Pero de forma empaquetada, efectivamente, hay una serie de indicadores que nos pide casi todo el mundo, que son seguimiento de absentismo, composición de plantillas y algunos otros que nos piden normalmente. Y esos están en una oferta que dices, ¿quieres esto? Está ya diseñado y no hay que hacer nada para ello. Igual que la capa funcional que tenemos de gestión de recursos humanos. Pero entendemos que para una mediana compañía esto no es suficiente. Entonces, cualquier campo exista o no exista en la aplicación y tengamos que montarlo, cuando digo tengamos, es o el cliente mismo por sus medios o nosotros porque nos lo pide, puede ser reflejado en ese cuadro de mandos. Incluso indicadores que con el proceso de nómina se calculan y se acumulan para dar esa respuesta a nivel informativo de cuadro de mandos. En la gestión de formación, ahí, digamos, un software de este tipo,
gestiona, me has comentado, desde los proveedores hasta los cursos que va dando cada persona, las certificaciones, por ejemplo, que se van obteniendo, ¿no? Es decir, este tipo de cosas son las que gestiona el módulo, vuestro software, ¿no? Correcto. En esta parte. Gestiona eso, gestiona también todo el tema del facility, de las convocatorias de formación en caso de que sean a nivel interno, papelería o catering o elementos de este tipo. Gestiona también todo el tema de subvenciones y de justificación para la formación tripartita de serie y cualquier otro elemento que esté relacionado. La formación muchas veces está relacionada con un tema de plan de carrera, por tanto puede venir a partir de una valoración del candidato y una propuesta de acciones formativas, puede venir por el lado de prevención de riesgos laborales o por incorporación de un empleado nuevo a la compañía, puede venir por temas de calidad o de medio ambiente. Entonces, cualquiera de estos elementos es capaz de cargar en la serie de previsión de acciones formativas previstas un elemento. Nosotros podemos cargar una acción formativa o bien desde el mismo empleado, porque alguien decide o solicita una formación para ese empleado, o el mismo empleado lo solicita, o bien se puede cargar desde el módulo presupuestario, donde yo tengo para un año determinado, un ejercicio, un presupuesto de formación que reparto entre los diferentes centros de coste y desde el mismo, a nivel presupuestario, voy indicando qué partidas otorgo a cada uno de los departamentos, o desde el mismo elemento formativo, desde la misma acción, puedo incluir a determinados empleados contra esa acción y contra un presupuesto. En cualquiera de los tres casos, yo voy a tener una única información que la puedo ver desde los tres puntos de vista. ¿Cuál es el tipo de cliente que estáis teniendo ahora mismo, digamos, en el 2012, por así decirlo? ¿De dónde vienen? Gente que tenía otros sistemas de recursos humanos y por lo que sea se le ha quedado caduco, no le gusta o es muy caro de renovar el anterior y se pasa a vosotros. Clientes que vienen de productos, bueno, como por ejemplo el ERP u otros productos que no vuestros que no son específicamente de recursos humanos. Gente que no tenía nada y digamos llega a vosotros. ¿Cuál es un poco el tipo de cliente que estás viendo ahora mismo tú como responsable comercial en el 2012, ahora mismo, ¿no? A ver, en este momento tenemos cerca de 300 clientes con casuísticas muy distintas y tamaños que oscilan entre los 80 empleados y los 20.000 empleados en plantilla, con lo cual dices, es difícil estandarizar y decir este es el cliente tipo, ¿no? Si me preguntas específicamente sobre los últimos proyectos, lo que sí que es cierto es que los últimos proyectos son proyectos muy específicos y muy enfocados a una reducción de costes, ¿vale? Entonces, en esta línea tenemos pues, proyectos que se han desarrollado porque el anterior proveedor estaba resultando excesivamente caro de mantener o de actualizar, porque tenía soluciones pues, que no le daban una flexibilidad que necesitaba en tiempo real y que requería muchos recursos, o bien proyectos muy puntuales en áreas muy delimitadas y muy especializadas, como por ejemplo la retribución flexible, en clientes que ya tienen otros proveedores de nómina y de recursos humanos incluso, grandes clientes, y que en el módulo de retribución flexible específicamente, por ejemplo, pues han encontrado una herramienta útil, rápida de implementar, con un impacto bastante bajo sobre lo que serían los costes de implementación y que rápidamente les ha permitido tener en marcha ese proyecto. ¿Y ellos mantienen el otro sistema de recursos humanos? En estos casos ¿Y sí. el vuestro solo lo utilizan, digamos, para ese módulo específico, por ejemplo? Una de las funcionalidades que tiene nuestra aplicación es que permite perfectamente una integración con otras aplicaciones. No es necesario tener toda nuestra aplicación para tener la funcionalidad que necesitas. La retribución flexible tiene que ver con, entiendo, con objetivos, tiene que ver con comisiones. No. Es una cuestión técnica que, si me puedes aclarar. Sí, la retribución flexible es formas alternativas de compensar al empleado. Por ejemplo, está todo el tema de vehículos o de cheque restaurante, cheque guardería, etcétera. Hay toda una cesta de diferentes productos, seguros, etcétera, que la compañía puede negociar con los proveedores a precios mejores y que además, de cara a lo que es después la cuota
a nivel de Hacienda y de Seguridad Social puede tener bonificaciones en algunos de ellos que tanto al empleado como a la compañía le permiten tener más por igual o menos coste. Y digamos vuestro módulo, vuestra funcionalidad en la parte de retribución flexible es especialmente potente, por así decirlo, ¿no? Sí, porque permite que la empresa diseñe una cesta de productos que va a ofrecer a los empleados. Es algo que es de adscripción voluntaria por parte del empleado, por tanto se pone en un formato de portal. El mismo empleado puede hacer sus simulaciones para ver cómo le quedaría la retribución en el caso de que sea a nivel solamente en efectivo o con determinados productos que él prefiere o le interesa que le sean aplicados, y si finalmente decide que esa forma le conviene, puede solicitar el alta de esos productos durante ese ejercicio. En la parte de control de asentismo, digamos, control de horarios y todo esto, normalmente hay integración con sistemas de control de accesos físicos, es decir, ya sean biométricos o RFID o cualquier otro. Sí. Esto entiendo que cada vez tiende a estar más integrado con este tipo de sistemas, ¿no? Sí, nosotros nos integramos perfectamente con controles de presencia, tenemos varios clientes con diferentes controles de presencia que hay actualmente en el mercado. El interfaz con dichos productos es lo mismo, que si me dices tengo un módulo de contabilidad o un RP determinado, aunque mayoritariamente nuestros clientes están con los 3 fabricantes principales a nivel mundial, que son SAP, Oracle y Microsoft, tenemos clientes que también tienen otros RPs. Entonces, la potencia que tienen nuestras herramientas es que nos permite interfazarnos con estos fabricantes de controles de presencia, con los RPs o con cualquier otro tipo de aplicativo. Y además, en algunos casos, incluso aporta funcionalidad de valor añadido para el tema de gestión de plantillas, etc. La parte de e-learning, en principio, toca de lleno, por así decirlo, a un departamento como Recursos Humanos. ¿Ahí os metéis o no os metéis? Es decir, en herramientas para que las empresas puedan hacer cursos online, por así decirlo, para sus empleados. Bien, nosotros llevamos la parte, digamos, más de gestión, de lo que sería la formación. Sí que es cierto que tenemos diferentes interfaces también con herramientas de learning, ¿vale? Porque cuando nosotros planificamos una acción determinada, como te he comentado antes, podemos hacer que cuando pase a realizarse directamente eso interfase con el portal de learning que tenga la compañía y que active precisamente esa formación para el empleado y haga el seguimiento de esa formación, la evaluación de la misma por parte del monitor o por parte del mismo empleado, etc. Por tanto, esa interfase sí que existe, pero nosotros no nos metemos en temas de contenido de e-learning, que ahí sí que hay fabricantes que tienen pues, una oferta bastante amplia. Vale. ¿Qué tipo de clientes tenéis? Por una parte has hablado de públicos, privados. ¿Qué porcentaje podríamos de público y privado tenéis? Actualmente tendríamos un 65-70% de empresa privada y un 30-35% de cliente en el área pública. ¿Con tendencia a crecimiento o decrecimiento de alguna de las dos? Estamos creciendo más en empresa pública por lo que te decía. Históricamente nosotros venimos de un entorno de AS400, el AS400 viene de un entorno básicamente industrial y de servicios, más que de administración pública, que son más de entornos abiertos. Entonces, nuestra trayectoria histórica desde hace 25 años va creciendo sobre todo en entornos de este tipo. De tamaño, una empresa, eso es, en principio pudiera parecer que estamos hablando de gran empresa, ¿no? En la parte privada, lógicamente. Pero también has mencionado que trabajáis con empresas pequeñas. Sí. ¿Hay algún, digamos, no sé, tope por abajo a partir del cual decís, bueno, pues esta herramienta no te vale, ¿no? Pues si tienes que gestionar a 10 trabajadores, a lo mejor no es necesariamente nuestra herramienta, ¿no? Mira, no te va a valer la pena. Esto es tan fácil como decir, yo, por ejemplo, tú, para ir a trabajar, ¿cojo mi coche o cojo el transporte público? Pues depende de lo que te compense, irás en transporte público o irás en tu coche particular. Lo mismo en el caso de la plantilla, depende de las necesidades que tenga, pues le puede valer perfectamente la gestoría que le está dando el servicio o le puede valer una herramienta empaquetada de muy bajo coste, o si se plantea otras cosas, le puede compensar mucho más trabajar con una herramienta como la nuestra o con un servicio con el que ofrece de valor añadido a nuestra empresa IS3, ¿no?
Eso yo te diría que es la misma necesidad que el cliente en un momento determinado valora. Puede haber clientes con un gran volumen que por su problemática pues les vale perfectamente con herramientas empaquetadas o con soluciones de muy bajo impacto, como puede haber clientes con muy poca plantilla pero con un alto nivel de necesidades en el área de gestión. Si eso es así, tenemos clientes, ya te digo, desde unos 80 empleados en plantilla hacia arriba, pero por nuestra parte no hay límite, es un tema de simplemente de compensación entre lo que ofreces y lo que te da la solución. La empresa de servicios da servicios también, entiendo, a lo mejor a empresas más pequeñas, ¿o no? ¿O es independiente? ¿La empresa de servicios va complementada muchas veces con el cliente que compra el software? A ver, esto es una tendencia que ya digo que últimamente está cambiando bastante, incluso en entornos donde tradicionalmente uno tendía a hacerse las cosas dentro de su casa, todo, poco a poco se está planteando, sobre todo cuando hay un tema de ahorro de costes a nivel de personal y de costes recurrentes a nivel operativo, uno se plantea si realmente vale la pena hacerse uno mismo esos trabajos que no aportan valor al negocio. Esto ha pasado en otros entornos que lo tenemos clarísimo, es decir, antiguamente las grandes empresas tenían desde electricistas hasta un comedor propio. Actualmente muy poca grande empresa se plantea tener electricistas propios en plantilla o cocineros o camareros en la propia plantilla, a no ser que el negocio sea precisamente de eso, ¿no? Esto es lo mismo en las áreas de gestión, es decir, hay una tendencia general en las compañías grandes y de rebote en compañías medianas y cada vez más pequeñas en centrarse en lo que realmente aporta valor añadido a la empresa, que es el negocio. Y también en la administración pública, que era uno de los sectores que tradicionalmente tendía a hacerlo todo dentro de su organización, incluso por el objetivo que tenía de creación de empleo. Pero, dado un entorno de coyuntura económica en el cual prima un recorte de costes que no aporten un valor añadido a la gestión de la compañía o de la organización, hay una tendencia a externalizar. Aquí es donde nuestra compañía IS3 está aportando un valor añadido porque además permite diferentes grados de integración con el gestor de la compañía. Desde simplemente yo sigo haciendo todo esto y lo sigo haciendo en mi casa, pero con soporte tuyo adicional, o externalizo sistemas y te encargas tú de los sistemas y la actualización de los mismos, o voy un paso más allá y empiezo a externalizar determinadas funciones que realizaba yo y que no me interesa realizar para dedicar mis recursos a otras cosas. Pero, en cualquier caso, el valor diferencial que tiene nuestra oferta de externalización es que yo permito al gestor de la aplicación tener un elemento tecnológico que puede ir desde simplemente el cuadro de mandos para ver el cumplimiento de esos objetivos que se ha propuesto, hasta un nivel de total interactividad con la aplicación, un nivel de carga de variables, de altas de empleados o lo que él desea hacer directamente. Que hay una flexibilidad ahí, ofrecéis una flexibilidad importante, ¿no? Eso es. Según las necesidades que hay en un momento. ¿Cuál es un poco el roadmap, no sé, la versión del software como tal ahora mismo? ¿Cuál es el número, digamos, o el nombre? La versión del software, del producto. La versión, esto es algo bastante folclórico, porque así como otros fabricantes cada año, cada 2 años suele crear un número de versión distinta, sí. Nosotros en este sentido somos muy sobrios y quizás un poco sosos. Porque realmente cuando tenemos un cambio tecnológico importante, por ejemplo cuando pasamos de una plataforma 400 a una plataforma Windows, cambiamos el número de versión, que no el número de actualización, el número de release ha ido cambiando. Entonces ahora actualmente estamos en lo que nosotros llamamos la versión 3.20. Significa que llevamos con una plataforma más o menos continuada en 32 bits, desde hace unos aproximadamente 10 años, y en esos 10 años hemos sacado 20 releases. Y antes de eso teníamos una versión 1 que también tuvo varias releases y una versión 2 con varias releases. Entonces
Entonces, ¿cuántas tenemos? Pues ahora mismo sería incapaz de decirte el número, pero hemos creado como unas 40 o 50 actualizaciones desde hace 25 años. Vale, y este 320... Pero es la versión 3. 320 un poco el roadmap que tú ves, que se puede decir, es decir, va a cambiar en breve al 4, va a seguir 20, ¿y en qué líneas estáis trabajando más? Es decir, o prevés tú, y supongo que tendrá mucho que ver con tu departamento, ¿no? ¿Qué está pidiendo el cliente? ¿Qué mejoras estáis integrando? Se me ocurren, por ejemplo, redes sociales, que está ahora muy de moda, o la integración con estos dispositivos de accesos, integración con otros sistemas, integración con Windows 8. No sé. ¿En qué líneas tecnológicas estáis trabajando? ¿Cuál es el roadmap dentro de lo que me puedes decir que tú prevés o que conoces del producto? Sí. En este segundo trimestre, que precisamente en abril-mayo lo vamos a anunciar, sale esta nueva versión de cuadro de mandos, que es totalmente innovadora, muy espectacular y que realmente permite elementos de valor añadido. La oferta empaquetada de entrada pues tendrá unas determinadas características, pero permite, por ejemplo, que esos cuadros de mando, que son interactivos, se puedan llevar en iPads o en tablets. Incluso hay una versión que nos va a permitir hacer una interacción con iPhone teniendo una integración con las características de localización, por ejemplo, del equipo, y que a partir de donde esté el usuario le presente directamente la información relacionada con esa ubicación en la que se encuentra. Esto en cuanto a este tipo de herramientas de movilidad. Por otro lado, en el cuarto trimestre vamos a anunciar efectivamente una nueva versión, una nueva plataforma totalmente distinta. ¿Sería la 4? No sé si la llamaremos 4 o la llamaremos de otra forma. Vale. He dicho que igual la llamaremos de otra forma para empezar a distinguir claramente. Es una versión realmente, un nuevo producto, una nueva plataforma totalmente desarrollada desde cero y yo creo que es bastante impactante. ¿Y qué puedes decir de esa nueva plataforma? ¿Si puedes decir algo? Pues ahora mismo poca cosa, porque ¿no? he visto Pero seguimos en la parte de recursos humanos. Por supuesto. Recursos humanos con las 3 capas que te he mencionado, que son una capa de desarrollo, de herramientas de desarrollo que nos van a permitir definir estructuras totalmente nuevas, una capa de funcionalidad ya montada y lista para usar y modificable por parte del administrador, sin conocimientos de programación, y una capa para el resto de organización, para que interactúe con todo el resto de organización. Eso sigue siendo así. Empezaremos haciendo un anuncio seguramente en las áreas de recursos humanos y en segundo lugar en la plataforma de cálculo de nómina. A mí siempre me gusta preguntar por la competencia que tenéis, ¿vale? ¿Qué consideras, o si puedes mencionarlos, los mencionas, no pasaría nada, digamos. ¿Qué productos son tu principal competencia en España? ¿Vale? ¿Y por qué sois mejores que ellos? 2 o 3 productos, tampoco, si hay mucha competencia tampoco hace falta que me hagas toda... Vamos a ver. Por ejemplo, Meta 4, que no se hará, creo que hubo varios problemas, es un producto de recursos humanos que todo el mundo en España conoce. ¿Sois mejores que Meta 4 o no? Para empezar, tenemos una cosa en común con Meta 4, que es que somos españoles. Entonces eso, con todos los respetos, entiendo que es un valor añadido para cualquier compañía que opere en España y que últimamente a veces perdemos un poco de vista. Entonces entendemos mucho mejor que nadie determinadas problemáticas. Y en ese sentido también yo no voy a hablar para nada mal de cualquiera de las compañías que están ofreciendo soluciones en gestión de recursos humanos en este país. Creo que es un esfuerzo continuado y hay determinados proveedores que son perfectamente una oferta válida y competitiva. Y estamos haciendo las cosas, yo creo que bastante bien todos. Ahora bien, a diferencia de otras propuestas que hay en el mercado, mi aplicación, mi solución, tiene un elemento diferencial, que es el que he comentado hace un rato, y que es la posibilidad de que un administrador, sin conocimientos de programación, pueda crear estructuras totalmente nuevas, a partir de las existentes o desde un análisis inicial que él haya realizado. Esto es un valor distintivo que nadie puede hacer y que en vivo y en directo implica que hay gente que dice: ¿cuál es el modelo de datos de tu aplicación?
El de mi aplicación empaquetada con una funcionalidad existe. El modelo de datos general de cualquier cliente mío no existe, lo puede hacer cualquier cliente, ¿vale? Esto es algo que desorienta a cualquier técnico en sistemas, porque no es lo tradicional, es diferencial. Entonces, esta orientación a la funcionalidad y no al modelo de datos es mi valor distintivo. Es algo que no existe en ningún otro proveedor en este momento. En cuanto a servicios de externalización, mi valor distintivo está en que yo tengo servidores dedicados por cada cliente, ¿vale? Y por otro lado, que además este servidor está externalizado en un proveedor de comunicaciones que me garantiza la robustez y la consistencia a nivel estratégico de esta plataforma. Esto es algo también distintivo con otras ofertas de externalización, que son mucho más baratas a lo mejor, o que están basadas en estándares distintos de los que nosotros trabajamos. Entiendo que no tiene mucho sentido en vuestro caso lo que es la oferta en puro SaaS, por así decirlo. O también trabajáis ahí, porque esta externalización en el fondo, pues es, ahora se habla mucho del tema de la nube, ¿no? Pues, en el fondo es trabajar en la nube, pero luego estaría la parte de SaaS, quizá dirigida para un tipo de compañía más pequeño, ¿no? ¿Ahí estáis también trabajando vosotros? Tenemos clientes y además te diría más, tenemos clientes desde hace pues, más de 5 años en una filosofía de este tipo, donde la funcionalidad que hay es la que a ellos les vale y pagan en función de uso. Exacto. Entonces, este es digamos, el pilar básico de una oferta en SaaS, donde realmente el cliente no entiende que tenga un valor añadido tener esos servidores o esos aplicativos en su casa, sino que prefiere que estén en la nube. Entonces, esta oferta la tenemos, aunque no se llamara SaaS hace 5 años, la tenemos ya disponible. Entonces se hablaba más de ASP para modelos de este tipo, ¿no? Nuestra oferta en cloud existe desde hace bastante tiempo y incluso nos estamos planteando ahora otras plataformas de colaboración, por ejemplo con Microsoft en Azure o similares, ¿no? Y es una apuesta estratégica nuestra también. Has mencionado antes el impacto de la reforma laboral, ya que hace poco que se ha celebrado, que está bastante de moda ahora también, en la parte de una mayor necesidad por parte de las empresas de controlar el absentismo. Correcto. Porque ahora se pueden tomar medidas que a lo mejor antes no se podían tomar. ¿En qué otros aspectos ha podido tocaros en la parte de, para bien o para mal, la reforma laboral en ese sentido? Me complace que me preguntes eso, porque en nuestra oferta empaquetada de funcionalidad, al cabo de una semana estábamos ofreciendo un par de mejoras sustanciales, que son, por un lado, una serie de elementos de consulta y de gestión del absentismo, y por otro lado una serie de herramientas de simulación, de cálculo de indemnizaciones en diferentes supuestos, con 20 días, con 45, etc., ¿no? Y otros elementos que ha introducido la reforma laboral, no ha hecho falta crear esa funcionalidad empaquetada, porque el hecho de cambiar determinados tipos de contrato que estaban disponibles, eso estaba ya de base en la funcionalidad, así como deducciones en casos de maternidad que se aplicaban, pues ya directamente se pueden utilizar. En otros casos la reforma laboral lleva cambios que no implican a nivel de fabricante nada, como por ejemplo pues, los casos que afectan a administración pública, de determinados supuestos de flexibilidad o de rebaja o de condiciones salariales, etc., ¿no? Dos preguntas de curiosidad. Una, el cambio real que se está produciendo, digamos, en el mercado laboral español, si se está produciendo algún cambio, que yo creo que sí, es decir, cada vez habrá menos nóminas, o está habiendo menos nóminas, trabajadores a nómina, fijos, y cada vez hay más trabajadores externalizados, incluso freelance, que trabajan por proyecto, tal. Esto vosotros también lo ayudáis a vuestros clientes a gestionarlo, es decir, no tiene que ser solo que trabajen en nómina. Correcto. O sea, es decir, entiendo que ahí tenéis que hacer en el fondo, a lo mejor no cambios técnicos,
Pero en el fondo la tendencia es a eso, ¿no? Exceptuando lógicamente la administración pública, que es otro tema, ¿no? Depende del sector de actividad y depende del tipo de actividad que realmente se quiera externalizar. Antes hemos comentado que efectivamente lo que no es el core business, hay una tendencia a externalizarlo. En este caso no tiene ningún sentido controlar los trabajos que están realizando las empresas externas más que a nivel de acuerdo de nivel de servicio, con lo cual ahí no hay una gestión del empleado propiamente dicha. En otros casos esto existe y existe desde hace ya mucho tiempo. Los agentes comerciales tienen, yo diría que casi 2 siglos de existencia o más, si no me equivoco, no soy un experto. En algunos sectores como el de transporte, efectivamente las empresas calculan las autoliquidaciones de los autónomos. Todo eso lo puede hacer nuestra aplicación. Puede controlar también, en el caso de trabajadores temporales, el número de horas que ha realizado, contra qué proyecto, contra qué centro de coste, para después cotejar eso con la factura del proveedor de servicios temporales, ¿no? Incluso tenemos clientes que efectivamente son empresas de servicios. Ahí tenemos, por ejemplo, a Manpower o a ISS, que son empresas de servicios y que su gestión básicamente es la de este tipo de trabajador que va contra un cliente y contra un proyecto. Entonces, esto no es más que lo mismo visto desde otra óptica. Mencióname, si puedes, algún cliente, que así como clientes destacados que tengáis vosotros en la parte de recursos humanos. Bien, te he comentado, por ejemplo, a nivel de volumen, ISS o Manpower. Ellos trabajan con vuestro software de recursos humanos. Sí, desde hace bastante tiempo. Algunos de los clientes más recientes, pues por ejemplo están Traxa, que está a punto de poner en explotación también todo el proyecto, o el L'Oréal, tanto en España como en Portugal, o por ejemplo proyectos en retribución flexible, pues en el sector de banca, como por ejemplo en Banesto o en Banco Gallego, por ejemplo. Y por ejemplo en la parte de Banesto solo llevarían la parte de retribución flexible. Para el resto de retribuciones o el resto de recursos humanos tiene su solución corporativa. ¿Tenéis algún sector en el que trabajéis más que en otros? Me has comentado antes que venís mucho de la parte más industrial, quizá por la parte de AS400. ¿Esto sigue siendo así o tocáis todo tipo de sectores? Tenemos una gran base que viene del mundo de industria y del mundo de servicios, del área de banca y de finanzas, de seguros, pero por otro lado tenemos también clientes en la administración pública, por ejemplo casi todos los puertos de este país están trabajando con nuestras soluciones, y en otros sectores. En químico farmacéutico, por ejemplo, también tenemos muchos clientes, pero en general en casi todos los sectores de actividad. Lo que pasa es que sí que es cierto que en 25 años de historia determinados sectores han tirado mucho más fuerte y han tenido necesidades de gestión mucho más amplias que otros. Actualmente el proceso que hemos tenido en este país nosotros lo hemos vivido como fabricantes, es decir, hemos pasado de una actividad muy relacionada con un proceso de transformación, incluso con clientes del sector agrario, a una tendencia hacia el mundo de servicios y también a la gestión de los servicios públicos. Bueno, vamos a ir terminando. Otra pregunta curiosa, por así decirlo. Hay una rama de software específicamente dedicada a lo que es la planificación de grandes plantillas. Por ponerte un caso, imagínate las cajeras del Carrefour, todo lo que son altas, bajas, que siempre haya alguien, digamos que haya recursos suficientes. ¿Esta parte es una línea diferente es decir, ¿esta parte la cubrís vosotros o os integráis con este tipo de herramientas? Que muchas veces son herramientas con algoritmos matemáticos bastante complejos. Correcto. Esa es la pregunta adecuada, es decir, depende del nivel de complejidad que se desee, efectivamente. De forma empaquetada, existe una funcionalidad para gestión de calendarios y planillas que nos permite tener una cierta autonomía. Pero si lo que queremos realmente es un sistema complejo, por un lado, como tú bien has dicho, hay algunas soluciones del mercado que son muy buenas y perfectamente válidas y se integran con nuestra solución. Y por otro lado, lo que se puede hacer es hacer un desarrollo de proyecto específico. En este sentido estoy pensando, por ejemplo, en la planificación de plantillas de hospitales, que no es un elemento baladí, sino que realmente tiene una complejidad importante y es casi, por no decir puramente, un sistema experto.
Entonces, en este tipo de proyectos no se puede hablar de una oferta empaquetada porque no te vale en absoluto. Pero vosotros podríais llegar a desarrollarlo. Podemos desarrollarlo. Hospitales u otro, ¿no? Sí, sí. Claro, es un tipo de software como bastante interesante, ¿no? Porque estás hablando de que no puedes coger cualquier enfermera. Tienes que coger una enfermera, si hay una que está de baja, tienes que coger una enfermera que tenga una serie de especificaciones, ¿no? No solamente eso, sino que no te vale poner una persona que ha estado trabajando pues 48 horas seguidas, por ejemplo, o que determinado skill que se requiere pues no lo tiene. Entonces pues no puedes reubicar un recurso productivo de un lado para otro como lo tendrías en una cadena de montaje, donde realmente estamos hablando de eslabones de más bajo nivel y sí que es más fácil esa movilidad. Entonces esos son elementos que a veces no se tienen en cuenta y que implican que se tenga que plantear un proyecto que no se soluciona por unos determinados recursos, sino que es un proyecto ambicioso, y eso a veces se pierde de vista. Nosotros tenemos a muchísima audiencia, bueno, la mayoría de la audiencia es latinoamericana. ¿Qué hacéis vosotros en Latinoamérica? ¿Buscáis partners? ¿No buscáis? Bien. ¿Tenéis clientes? ¿Cuál es un poco la planificación que tenéis de cara a Latinoamérica? Esa pregunta me parece muy adecuada, porque precisamente acabamos de suscribir un acuerdo con un partner en Sudamérica, que es Docubralia, que es en Brasil, donde ya tienen formado a personal a un muy alto nivel en nuestra solución, y donde además, no solamente eso, sino que están a nivel funcional, en esa capa funcional empaquetada que te comentaba, creando una oferta empaquetada, aparte del estándar que nosotros tenemos en Europa y en España, específico para el mercado brasileño, que aunque tiene cosas en común, tiene particularidades específicas de su entorno. Este partner además es un partner que está cerca de Sao Paulo, en Curitiba, y con el cual además tiene personal en español que da servicio también a los países limítrofes. ¿Es el único partner o primer partner que tenéis en Latinoamérica? Tenemos otros partners que no están en Latinoamérica, pero que operan en Latinoamérica. Entonces sí que tenemos una red de partners especializados, sobre todo, y en operaciones puntuales también hemos trabajado con integradores de soluciones. O sea, que tenéis clientes en Latinoamérica. Tenemos clientes en Latinoamérica. Y la idea es un poco, como todos, es crecer en esta zona, ¿no? Tenemos clientes en Latinoamérica, en Portugal, en España. Casi toda la administración andorrana está trabajando con estas soluciones también, etc. La parte de distribución, se me ha olvidado preguntarte antes, un poco la filosofía vuestra, ¿cuál es? ¿La venta directa? ¿En qué, digamos, porcentaje o en qué relación con la venta indirecta? ¿Qué tipo de partners utilizáis en España? En España tenemos partners de dos tipos. Por un lado, partner especializado. Por ejemplo, con Towers Watson hemos colaborado en temas de retribución flexible, donde son realmente unos expertos. Tenemos partners especializados, por ejemplo, en el mundo de puertos, como es Serviport. Y después tenemos operaciones puntuales, ya te decía, con integradores, que a nivel de solución es necesario para determinados proyectos donde hay ERPs corporativos que requieren un nivel de integración elevado. Y por otro lado, partners locales, por ejemplo, en el norte o en Portugal. ¿Y tenéis, digamos, una política expansiva de partners en España? En Latinoamérica entiendo que sí. Es decir, tenemos a muchísimo consultor integrador. Yo creo que todo consultor integrador que en un momento dado pueda integrar vuestra herramienta pulula por nuestros portales. Entiendo que en Latinoamérica sí tenéis una política expansiva, es decir, que se pueden acercar a vosotros porque seguro que estáis contentos de hablar con ellos. En España eso está más maduro, no es tan necesario. ¿Tenéis ya todos los partners que necesitáis? Digamos que nosotros estamos abiertos a colaboraciones a cualquier nivel. Actualmente es cierto que quizás no hemos hecho una política muy expansiva a nivel de partners, pero sí que creemos en un partner de calidad. O bien en un partner que aporta un valor añadido al cliente. Alguien que sea, tú has comentado antes, un distribuidor, yo creo que le aporta muy poco valor añadido a un cliente en este momento y que el cliente además está muy maduro, sabe perfectamente qué oferta tiene en el mercado y qué le puede pedir a cada uno y qué valor añadido aporta ese elemento en el proceso final. Nuestra aplicación, si tiene algún elemento distintivo, es que permite un grado de autonomía importante. Entonces, ese grado de autonomía
permite que un partner aporte ese valor añadido. Pero si simplemente lo que hace es una distribución, le aporta muy poco. Por tanto, un partner a nivel de distribución aporta muy poco en esta ecuación. Alguien que aporta una funcionalidad o un valor añadido, una integración con otros sistemas, le aporta mucho valor a un cliente. O sea que entiendo que no trabajáis solo con consultor integrador IT, sino que también trabajáis con partners de negocio, es decir, expertos de negocio con los temas de Report. Por supuesto. Bien, en la parte de formación, ofrecéis cursos de formación sobre la herramienta. ¿Qué tiempos, qué curvas de formación hay para ese administrador que me has comentado? ¿Son muy largas? Es decir, ¿necesitan muchas horas para empezar a diseñar esas funcionalidades, esos procesos específicos? Eso depende del nivel de profundidad al que quiera llegar. Yo te diría que quien ha querido realmente tener un grado de autonomía razonablemente importante, es decir, hay procesos que normalmente tú puedes hacer cada día y te interesa ser autónomo. Hay otros que los vas a hacer muy raramente. Entonces, el tener ese conocimiento de esos procesos más atípicos, que quizás sea el 20% de toda la actividad que vayas a hacer en un periodo relativamente largo de tu historia, eso aporta muy poco. Pero el 80% de esa funcionalidad sí que realmente en un plazo bastante rápido de un par de meses alguien puede ser un buen conocedor del 80% de esa funcionalidad. Y ese 20% final, que tiene un valor añadido más importante, requiere quizás un poco más. Pero alguien te diría, yo te puedo hacer una presentación ahora mismo y en 2 minutos eres capaz de crear un expediente entero nuevo y crear campos. En 5 minutos eres capaz de crear un elemento de este tipo. Y tú ahora mismo no conoces para nada mi aplicación. Bien, y la última pregunta, también, digamos, pensando en una parte importante de nuestra audiencia, que son estudiantes, profesores de universidad, de escuelas de negocio. En tu empresa en concreto, en este caso, es decir, ¿qué tipo de perfiles estáis demandando más o prevés tú que se vaya a demandar más en este 2012? Porque tampoco creo que tengáis mucha crisis vosotros. Bueno, nosotros me cuesta encontrar a gente que, digamos... Tenemos una plantilla muy estable desde hace muchos años y no hemos ni realizado ningún ERE ni despedido, que yo recuerde, a nadie en los 2 últimos años. Que yo recuerde, ¿No han tenido que utilizar el sistema de simulación de vuestra herramienta? ¿No habéis tenido vosotros que utilizarla, digamos? No. Ni es algo que hagamos de forma habitual, porque además el perfil de gente que está en nuestra organización, esto es también un valor distintivo. Tenemos quizás la plantilla a nivel de funcionales y a nivel de consultores senior, con más de 5 años y algunos con más de 15 años en nuestra compañía, más grande de este país a nivel porcentual. Es decir, tenemos un 80% de nuestra plantilla con más de 5 años en nuestra compañía. Eso no quiere decir que no incorporemos gente, pero quiere decir que tenemos gente que lleva mucho tiempo con nosotros y que aporta un conocimiento y un valor añadido muy importante en los proyectos en los que participa. ¿Qué perfiles son los que normalmente demandamos más? Por un lado, funcionales, es decir, graduados sociales, psicólogos del trabajo, abogados, gente que conozca a nivel funcional las soluciones de gestión de recursos humanos. Por otro lado, informáticos, analistas. Y por otro lado, en el departamento comercial, gente con expertise en el mundo de gestión comercial, que puede tener formación muy variada. Por último, sí que es cierto que tenemos, por ejemplo, y esto a nivel puntual, estoy muy contento con nuestras últimas incorporaciones, hemos incorporado gente, por ejemplo, del mundo de ciencias de la comunicación, por ejemplo, en el departamento de marketing, donde realmente estamos obteniendo una efectividad muy interesante. Pero la mayor parte de nuestros perfiles son perfiles de tipo funcional y de tipo técnico y de tipo comercial. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Esperamos verte aquí dentro de un año a ver cómo va todo. Será un placer.